más reciente de ETA nos dibuja una banda armada cada vez más acorralada policial y judicialmente. Una ETA capaz de hacer saltar por los aires cualquier tentativa de poner fin a la violencia y dispuesta a sacrificar a su brazo político hasta llevarlo a la ilegalidad. 14 años de intentos baldíos para alcanzar la paz definitiva. Un periodo en el que el terrorismo ciega la vida de 58 personas. Un relato que arranca el 12 de septiembre de 1998. La casa de Fray Diego de Estella, en Navarra, es el escenario de una foto histórica. Todo el universo nacionalista unido, desde la izquierda a la derecha política, sindicatos, organizaciones sociales, una comunión de fuerzas independentistas. La vieja aspiración que se frustró en Chiberta en el año 77 y que 21 años más tarde se hace realidad con la firma del Pacto de Estella, Lizarra en euskera. Nosotros entramos a trabajar un texto sobre la base de lo que había sido el proceso de paz en Irlanda. Y ese texto, desde la gestación hasta el final, solamente hubo manos políticas. O sea, no, ni directa ni indirectamente participó ETA. El Pacto de Estella aboga por un proceso de diálogo y negociación sin límites a desarrollar en ausencia de violencia. El acuerdo contiene históricas reivindicaciones nacionalistas: Euskal Herria, la unidad territorial del País Vasco, Navarra e Iparralde y el derecho de autodeterminación. En apenas un año se ha pasado del espíritu de Ermua, que unió a los demócratas contra el terrorismo, a un pacto que certifica la división entre nacionalistas y constitucionalistas y en el que planea la sombra de ETA. El PNV lamentablemente se abrazó a ellos, prefirió no estar en el espíritu de Ermua, sino estar en Lizarra, prefirió el pacto con ETA, les dio miedo que aquello pudiese terminar con el nacionalismo, no solo con ETA. Y al tener ese pánico, evidentemente se abrazaron a ETA y firmaron un acuerdo por la autodeterminación. Después de Lizarra, los firmantes del acuerdo nacionalista se reúnen el 3 de octubre en la localidad francesa de Garachi. Y al inicio de la reunión, por parte de un miembro de la izquierda abertzale, se nos hace saber que hay una carta de cortesía y de salutación por parte de ETA. Nosotros nos negamos a que ETA tenga parte en esa reunión, aunque sea indirectamente a través de una carta. Se nos hace saber que, bueno, que es una simple salutación. Bueno, nos negamos, tan es así que aunque se leyó, formulamos protesta. Y viendo nuestra protesta, pues para que nadie supiera de la existencia de esa carta, cuando estábamos un montón de organizaciones, incluso se quemó la carta de ETA. 4 días después de la firma de Estella, la banda terrorista declara una interrupción general e indefinida de sus acciones armadas. El alto el fuego, el tercero de su historia, no incluye la extorsión económica o el rearme. El gobierno no es en absoluto insensible a las expectativas que una sociedad con capacidad de conciliación alimenta en este momento. Precisamente por ello, no quisiera que una vez más esa esperanza pueda transformarse en frustración. Frustración porque estemos ante un movimiento táctico. La decisión de la organización es firme, es seria. En octubre, en esta entrevista en la BBC, 2 encapuchados muestran el compromiso de ETA con el alto el fuego, pero advierten de la posibilidad de que una futura generación de etarras pueda retomar la actividad si fracasa el proceso de paz. Sino que nos podemos encontrar con que la próxima generación lo vuelva a hacer y se llame ETA o se llame otra cosa. Un mes después, el Congreso de los Diputados, por unanimidad, da su aval al gobierno para gestionar el alto el fuego. Y Beas de Juarros, Burgos. En esta localidad de apenas 1.300 habitantes encontramos un chalet bautizado con el nombre de Villa Carmen. En este lugar nada evoca aquel lejano 11 de diciembre del 98. Ese día se reúnen aquí una delegación del gobierno aznar
y dirigentes de Herri Batasuna. Batasuna está interesada en que se le reconozca como interlocutor político, mientras que el gobierno y el presidente Aznar había autorizado conversaciones con el único propósito de verificar las posibilidades que había de que ETA pasara de un cese indefinido de su actividad terrorista a un cese definitivo. Por tanto, eran dos planteamientos completamente distintos. Nosotros no estábamos para hablar o para negociar políticamente con Batasuna y Batasuna pedía ese reconocimiento como interlocutor político. De ahí que no hubiera recorrido para más. El año 99 comienza con la proclamación de Juan José Ibarretxe como lehendakari del gobierno vasco. Ibarretxe estará 10 años al frente del Ejecutivo Autonómico. Los primeros meses del alto el fuego se caracterizan por la reactivación de la violencia callejera. Se llega a contabilizar un ataque diario. Bueno, fueron unos años muy duros, pues porque la estrategia de ETA y de todo el conglomerado que engloba lo que es el MLNV, lo que trataban era de seguir manteniendo su presencia y su control de las calles. Y sin duda la Kale Borroka era un instrumento muy importante para ello, ¿no? Las fuerzas de seguridad desconfían de las intenciones de la banda terrorista y vigilan los movimientos de sus cabecillas. A la izquierda de esta imagen vemos al dirigente de ETA, José Javier Arizguren Ruiz, alias Cantauri, caminando por una calle de Burdeos. En marzo, policía francesa y guardia civil detienen al jefe de los comandos ilegales. Será el golpe más importante a ETA durante el alto el fuego. Cantauri era un líder y era casi un mito. Había sido jefe del aparato militar cuando lo detuvimos, o sea, el jefe de los comandos que matan en España. Además fue importante porque con él fueron detenidos sus más próximos en el aparato, lo cual paraliza toda la estructura que él dirigía. Vevey, comuna suiza del cantón de Vaud, situada junto al lago Léman, el mayor de la Europa occidental. En este idílico marco próximo a la frontera con Francia, el 19 de mayo se produce la única reunión entre una delegación del gobierno Aznar y la dirección de ETA. Éramos muy conscientes de que en otras circunstancias podía perfectamente haber ordenado matarnos y no les habría temblado el pulso, ¿no? De modo que teníamos que tener muy claro con quién nos estábamos jugando los cuartos, ¿no? Nosotros lo que queríamos de ETA es acreditar esas posibilidades de paso de un cese indefinido como el que había declarado en la tregua de septiembre a un cese definitivo y por tanto a la extinción de la banda terrorista como tal, ¿no? Esa labor se hace, esa labor de verificación se hace, y lo que se verifica es que, insisto, ETA se mantiene absolutamente apegada al discurso y a las pretensiones políticas de ruptura, de rentabilización, en definitiva, de la violencia que venía practicando a través del Pacto de Estella. El encuentro apenas dura 3 horas. El alto el fuego se tambalea. En verano, ETA condiciona el abandono de la violencia a la aceptación por parte de las fuerzas nacionalistas de un documento que plantea celebrar elecciones en el País Vasco, Navarra e Iparralde. El Parlamento surgido de ellas tendría como objetivo crear una constitución soberana para Euskal Herria. Se nos presenta un escrito. De la simple lectura, en la propia reunión, estamos hablando de julio del año 99, se les dice no. El PNV no necesita consultar con este documento para saber cuál es su posición. No sabéis el país en el que vivís, estáis fuera de la realidad y esto no tiene ningún sentido. En ese mismo momento, ante nuestra negativa, se nos dijo: el alto el fuego que está vigente en este momento, desde este mismo momento, técnicamente está en suspenso. Eso es julio del año 99. 4 meses más tarde, los terroristas anuncian a través de un comunicado el final del alto el fuego general.
La organización terrorista ha anunciado que a partir del próximo viernes, día 3 de diciembre, queda en manos de ETA hacer saber a los comandos operativos cuándo va a comenzar a realizar acciones. 50 días después, cumplen su amenaza. Habíamos abierto la ventana para ventilar el salón, hacía un frío atroz, y entonces a las 8:05 oímos la explosión. Y entonces yo miré perfectamente, porque claro, en ese momento se produce un silencio, como si Madrid entero hubiera dejado de respirar, y a continuación todo se llena de sirenas y un olor a humo espantoso. Yo veía de dónde venía el humo. Información. Gizartearen garapena, ekonomiaren. La manifestación posterior al atentado certifica la división entre nacionalistas y constitucionalistas. La brecha entre ambas posturas políticas será la imagen habitual a partir de entonces. Esta manifestación la ha convocado el Endacari. Si ha convocado esta manifestación el Endacari, ¿dónde está el Endacari? ¿Dónde está el Endacari? Hay que remontarse en el tiempo para recordar una ofensiva terrorista como la que vive el año 2000. 23 muertos y más de medio centenar de atentados en un solo año. Una estructura operativa diseñada por el entonces jefe militar Francisco Javier García Castelu, alias Chapote. La consigna que transmitía era actuar con la mayor contundencia, poner encima de la mesa el mayor número de muertos como forma de condicionar y de obligar al gobierno español a una negociación distinta de la que había mantenido hasta ese momento. La ofensiva terrorista alcanza su máxima intensidad durante el verano. Era domingo, sobre la 1:30 del mediodía. Mi marido venía hacia casa a comer a esa hora. Yo estaba sola en casa en ese momento y tenía la radio puesta. Pararon la programación. Atentado en Durango, Vizcaya. Un concejal del Partido Popular ha sido asesinado. Dijeron el sitio donde había sucedido, que era cerquita de casa. No dijeron el nombre, pero yo supe desde el primer momento que se trataba de él. Nosotros vivimos en una casa sola, solitaria, y la acompañé al garaje pues para abrir la puerta, porque él siempre tenía precauciones a la hora de salir de casa. Para mi sorpresa, me contó que esa noche había soñado que le mataban. Yo la verdad me quedé, no sabía qué decirle. Dije, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Y, o sea, es que me sorprendió tanto que me dijera eso, que se marchó y al rato el timbre bueno, era mi cuñado gritando, bueno, ya me imaginé lo que pasaba. Indudablemente que marca un antes y un después. Ni siquiera el propio José María Corta se sentía amenazado. Él creía que estaba libre de toda amenaza, de todo peligro de sufrir un atentado de esas características, ¿verdad? Porque él no hacía otra cosa que trabajar por su empresa, trabajar por su país, y siempre transmitía la idea de que había que trabajar por Euskadi, que había que invertir, seguir invirtiendo, a pesar de los problemas, de las amenazas, de los secuestros, de los chantajes. En medio de esta espiral de violencia, el 15 de septiembre la localidad francesa de Bidart, de nuevo como en 1992, es escenario de una importante operación contra ETA.
Policía francesa y Guardia Civil detienen al que es considerado entonces número 1 de la banda terrorista. Se produce una importantísima detención, que es de Iñaki de Rentería, que viene a significar el final, de alguna manera, de la falta de respuesta de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en esa situación. Pero son momentos duros. El asesinato de Lluch para mí es un asesinato terrible, porque se hizo con una perversidad enorme para hacer daño al gobierno, porque Lluch era un dirigente importante del Partido Socialista, y en Cataluña es la única vez que yo tuve la impresión de que se estaba produciendo una clara reacción contra la política del Ministerio del Interior. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. El gobierno y el principal partido de la oposición refuerzan su unidad contra ETA. El 8 de diciembre de 2000, PP y PSOE firman el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Enviar un mensaje de firmeza a la banda terrorista. Aquí están los dos grandes partidos que van a gobernar España en los próximos años. Con ninguno de ellos vais a sacar jamás nada. Y un mensaje de firmeza a la sociedad española: hay que resistir, porque resistiendo acabaremos ganando. ¿Sobre qué base? Pues sobre la base de aprender de la experiencia, de superar esos paradigmas de paz por presos, en fin, el problema de ETA es que no dialogamos lo suficiente con ellos, es que si ponemos en funcionamiento el Estado de Derecho, en fin, pues el País Vasco va a arder. Bueno, nada de eso resultó cierto. La estrategia de terror tiene su coste en clave interna. La crítica se visualiza. En 2001 surge Aralar, primer partido de la izquierda abertzale que rechaza los atentados de ETA. Es Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Una cámara oculta lo graba mientras inspecciona un vehículo en busca de algún dispositivo de seguimiento. El jefe militar de ETA está obsesionado con su seguridad. Su suerte, sin embargo, cambia en febrero de 2001. En esta terraza del Café Habana de Anglet, agentes galos, en colaboración con la Policía Nacional, detienen a Chapote. Consigue en parte desbaratar la feroz ofensiva que había iniciado la organización terrorista tras la ruptura unilateral de la tregua a finales del año 99. No se consigue eliminar a todos los comandos, pero sí que marca el inicio de un rosario de desarticulaciones de los siguientes responsables del aparato militar. En 2001, ETA asesina por primera vez a un magistrado en el País Vasco, José María Lidón. Ese año, la banda armada mata a 15 personas y comete medio centenar de atentados. El asesinato de José María Lidón fue un elemento dentro de una secuencia que había empezado ya años antes, una secuencia individualizada de deslegitimación de la judicatura en el País Vasco. Había una campaña de deslegitimación y de señalamiento de los jueces como ¿qué? Pues de los jueces como obstáculo para la consecución de un objetivo político que era, entonces se definía como la construcción del poder judicial vasco, pero de los jueces también como enemigos existenciales. La lista de posibles objetivos se amplía. Políticos, jueces, empresarios. Los gobiernos central y vasco generalizan las medidas de protección. Solo en Euskadi, más de 800 personas viven escoltadas. Al menos dio mucha tranquilidad a muchos concejales, ¿no? No era tan fácil la elección de ETA de matar a cualquiera, no, tenían que matar a los que estaban más desprevenidos. Por eso pasamos un mal momento cuando en Andalucía, el Comando Andalucía empezó a actuar sobre los concejales del PP en Andalucía.
porque era un colectivo tan grande que era imposible proteger a todos. En 2001, 2 acontecimientos internacionales van a marcar el futuro de la banda armada. El ejército republicano irlandés, el IRA, anuncia el desarme. ETA se convierte así en el único foco activo de terrorismo en la Europa occidental. El otro acontecimiento serán los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. El terrorismo no siempre se vio de la misma manera en todos los países del mundo. Había un terrorismo, no diría bueno, pero había un terrorismo entendible, que era el terrorismo ligado a los movimientos de liberación nacional de los 70 y de los 80, y había otro terrorismo que era mucho peor. Las Torres Gemelas acabaron con esa, no complicidad, me parece un exceso, pero con una suerte de aquiescencia que había en el mundo hacia algunos movimientos terroristas que finalmente no eran más que terroristas, ¿no? Comienza la votación. El 2002 es el año de la Ley de Partidos. El Congreso de los Diputados aprueba los cambios de una norma legal vigente desde 1978. La ley abre la puerta de la ilegalización de aquellas formaciones políticas que no condenan la violencia. Fue la culminación de una política, toda la ley, y nada más que la ley, pero toda la ley. Entonces ahí, si nosotros ya habíamos actuado sobre lo que era pues la parte político-social del mundo de ETA, pues es evidente que había que animar, estimular lo que era la acción contra el grupo político que estaba dando sustento a ETA, que era ETA. Y eso era la culminación para decir que ETA es Batasuna y que Batasuna es ETA. El instrumento que permitió al sistema judicial español operar contra ETA, desde un punto de vista legal constitucional, o jurídico legal constitucional, porque hasta esa ley de partidos no existían mecanismos que pudieran luchar contra las estructuras que de alguna manera ETA iba buscando para insertarse dentro del panorama político estatal o español. La Ley de Partidos entra en vigor el 29 de junio. Apenas un mes más tarde, la banda armada comete su atentado más sangriento de 2002. El 4 de agosto, un coche bomba estalla frente a la casa cuartel de Santa Pola. Un hombre de 57 años y una niña de 6 fallecen a causa de la explosión. Este atentado es el detonante de la puesta en marcha de la ofensiva judicial contra el brazo político de ETA. El 26 de agosto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a pedir la ilegalización de Batasuna. Contra 10, abstenciones 29. Queda, por tanto, aprobada la referida propuesta de resolución. Se levanta la sesión. Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón adopta una decisión inédita en democracia. Suspende las actividades de Batasuna como partido político y ordena el cierre de sus sedes. En su auto, Garzón acusa a la formación política de formar parte de un complejo terrorista liderado por ETA. Empezamos a descubrir la existencia, en primer lugar, de una serie de estructuras alegales que permitían la coordinación entre unas formas de lucha y otras. A partir de ahí iniciamos una serie de operaciones policiales que nos fueron arrojando evidencias de esa dependencia de Batasuna, de la estructura política, respecto de ETA. Es en ese momento cuando, a la vista de todo ello, se da el paso. En septiembre, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentan en el Tribunal Supremo sendas demandas para la ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok. Yo pedí a la Sala que, puesto que la sentencia que se iba a dictar contra Batasuna era una sentencia que tenía riesgo jurídico, riesgo político, pero sobre todo riesgo personal, que si se me permitía que yo asumiera esa ponencia, porque creía que era mi obligación como presidente de la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la Sala no tuvo inconveniente y así se efectuó. Un año más tarde, el Tribunal Supremo ilegaliza a Herri Batasuna, la primera de las 14 marcas que tendrá la izquierda abertzale y que igualmente serán anuladas. Comienza así la paulatina salida de las instituciones del brazo político de ETA.
En el plano policial, el 2002 destaca por las detenciones de Ainhoa Mújica y Olarra Guridi, terroristas con un historial sanguinario. Este año también cae Chernóbil, el nombre codificado que designaba el almacén central de armas y explosivos de ETA, un mito que había permanecido oculto durante 20 años. Para nosotros, para neutralizar la capacidad operativa de ETA, era importante descubrir el polvorín. Al mismo tiempo reflejó un modo de funcionamiento de ETA, porque era una familia francesa aparentemente normal, que aceptó a sabiendas la construcción de un zulo en la granja. De manera regular, permitieron que responsables de logística trabajaran en el interior del escondite. El polvorín era emblemático para la organización. En los siguientes años, ETA asesina a 3 personas. La espiral acción-reacción comienza a pasar factura a la banda. En 2003 caen los jefes militares Gorka Palacios e Ivón Fernández Iradi, alias Susper, uno de los terroristas más escurridizos. Aquí le vemos en estas imágenes de seguimientos policiales. Con él no solo cae un jefe, sino también su valiosa agenda personal. Decenas de personas, de nombres de personas, listas de comandos y, sobre todo, listas de futuribles colaboradores de la organización. A comienzos del 2004, el entonces conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, mantiene una cita secreta con ETA en el sur de Francia. Todo puede y debe defenderse por la vía política. Esta era nuestra posición, por lo tanto esto lo dejamos claro en el principio, y por parte de los representantes de ETA, pues ellos dijeron que ellos ya sabían lo que tenían que decir y que por lo tanto pues cada uno tenía que asumir su papel en aquella reunión, y el nuestro era hablar y hablar de paz. Un mes después, la banda terrorista declara un alto el fuego limitado a Cataluña. En plena conmoción por los atentados del 11M, el Partido Socialista alcanza el poder tras su triunfo en las elecciones generales. Comienza la era Zapatero. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. Hace meses que la Guardia Civil vigila esta granja de Salens de Ver. Los investigadores sospechan que un alto dirigente de ETA se esconde en este caserón. Nada menos que Mikel Albizu, Mikel Ancha, el jefe político. Junto a él es detenida su pareja Soledad Iparraguirre, alias Amboto, una de las terroristas más sanguinarias y responsable del aparato de finanzas. La Operación Santuario permite desmantelar la estructura logística al otro lado de los Pirineos. Se descubren varios polvorines etarras muy cerca de la frontera con España. El golpe no solo es militar, también tiene un efecto psicológico. Se le arrebata aquello que más había mimado. ETA se ve desvalida, se ve desamparada. Los propios militantes de ETA empiezan a pensar si ha sido capaz de caer esto, que no es posible que caiga. Nació en ellos la incertidumbre constante de que allá donde pudieran estar podrían ser localizados y podrían ser detenidos. Con la banda armada huérfana de su principal ideólogo, la ilegalizada Batasuna presenta en este mitin la conocida como propuesta de Anoeta. Cualquiera que lea con detenimiento nuestra propuesta sabe a ciencia cierta una cosa, y es que la izquierda abertzale mueve ficha política hoy con esta propuesta. El documento plantea 2 mesas de negociación. En una, la denominada técnica, estaría ETA y los gobiernos español y francés, y en la otra, la política, estarían representados los partidos vascos. Votación de la propuesta número 80. Comienza la votación. Tras 2 años sin víctimas mortales y con la actividad terrorista reducida a mínimos,
En mayo de 2005, el Congreso de los Diputados habilita al Gobierno a dialogar con ETA. Votos emitidos 339, a favor 192. El acuerdo cuenta con el rechazo del PP, principal partido de la oposición. En junio, ETA anuncia el cese de atentados contra cargos electos. Ese mismo mes se producen los primeros encuentros entre el socialista Jesús Eguiguren y el dirigente de ETA, Josu Ternera, en Ginebra y Oslo. Que a mí Ternera siempre me dijo que él no era dirigente de ETA, que era un interlocutor de ETA, porque cuando había dificultades yo le decía, joder, yo soy un pobre militante socialista que tiene por encima un partido, un gobierno, etcétera, etcétera, acéptame esta expresión, etcétera, tú que eres el jefe. Y se enfadaba muchísimo y me dijo que él no era jefe de ETA, sino que había venido a negociar. Y yo creo que era verdad y él negoció lo mejor que pudo para ETA y para terminar con esto, pero los que mandaban, que eran otros, no estaban convencidos de que había llegado la hora de decir el adiós a las armas. El 22 de marzo de 2006, ETA hace público el siguiente vídeo. Euskaditas Batasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. La respuesta del Gobierno llega 3 meses más tarde. Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular. El clima político en España de aquellos momentos muestra la división en materia antiterrorista entre el gobierno de Zapatero y el Partido Popular. La crispación política se traslada a la calle. El proceso de paz entra en crisis en el verano de 2006. Es entonces cuando en el santuario de San Ignacio de Loyola, en Azpeitia, Guipúzcoa, delegaciones del Partido Socialista de Euskadi, Partido Nacionalista Vasco y Batasuna se sientan en torno a esta mesa. Sabíamos que eso que denominaron el carril técnico de las conversaciones entre la organización terrorista y el gobierno del Estado español había entrado en una vía muerta o se habían encendido las luces rojas de lo que pudiera ser el profundizar en ese tiempo de alto el fuego en el que vivíamos, para ver si desde el ámbito político, desde la discusión, el debate, el diálogo, en todo caso, entre las diversas sensibilidades ideológicas políticas mencionadas, podíamos ayudar en desatascar la situación. Desde septiembre a noviembre se celebran 12 reuniones. Después de horas de debate, los 3 partidos llegan a un borrador de acuerdo que aborda cuestiones como la integración de Euskadi y Navarra. En el santuario de Loyola todo está preparado para la celebración de un acuerdo por la paz, pero en la última reunión la delegación de Batasuna introduce cambios en el preacuerdo. Nuestra vocación, nuestra voluntad fue la de intentar ayudar, pero nos encontramos con que, a pesar de que la representación de la izquierda abertzale nos decía que sí, que ellos tenían capacidad y autoridad, sin embargo, a la vuelta del mes de octubre, en la primera reunión, en el mes de noviembre, vimos que ellos mismos asumían que se les había impuesto desde fuera algo como que podemos resumir que ETA había puesto las pistolas encima de la mesa. Tengo la impresión de que esas exigencias venían también avaladas o impuestas por el mundo de ETA o por la dirección de ETA, pero en todo caso lo que es evidente es que hubo un cambio radical en las posiciones, en las exigencias y en las pretensiones de quienes estaban sentados en esa mesa por parte de los radicales abertzales en esa fecha. El fracaso en Loyola es solo el aperitivo de lo que ocurrirá en las conversaciones entre representantes del gobierno y la dirección de ETA. Emerge la figura de un nuevo interlocutor, Francisco Javier López Peña, alias Thierry. La banda terrorista roba 350 pistolas en Francia.
Los duros controlan ya las riendas de una ETA que se prepara para volver a matar. Llegaron haciéndose los cabreados y los ofendidos y tal, pero yo creo que previamente habían decidido ya que la tregua tal como estaba planteada iba a ser un éxito para el gobierno y que ellos habían negociado a la baja. Entonces yo creo que todas las reuniones en las que se quejaron y tal, creo que formaba parte de la estrategia para justificar una ruptura que posiblemente ya la tenían tomada. Estamos, por supuesto, mejor que hace 5 años, pero también estamos mejor que hace 1 año. Y hoy les expreso una convicción. Dentro de 1 año estaremos mejor que hoy. Escuche atentamente, por favor. ¿Sí? Le llamo en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba en el parking D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Por primera vez en su historia, ETA rompe un alto el fuego, sin anunciarlo previamente con un comunicado. Entra en escena la ETA 2.0, la ETA de la era digital, de los pendrives, la más mediática. Formada por jóvenes entrenados en la violencia callejera y que tienen un espejo en el que mirarse, Garikoitz Azpiazu, alias Cherokee. Empezó en la calle Borroca, con lo cual estaba muy fogueado en la calle, en el enfrentamiento ante los policías. De ahí ingresó comandos, asesinó y cuando fue requerido para ejercer de jefe en Francia, ejerció un liderazgo sanguinario, cruel, a la vez que difícil para nosotros de investigar. El 4 de octubre, Garzón ordena el arresto de 22 dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna. Será la primera de las 4 operaciones llevadas a cabo contra la dirección del partido ilegalizado. Estructuras juveniles como Jarray, Aika y Segui son desmanteladas por la policía. Era la cantera específicamente diseñada para nutrir, para regenerar el tejido militante de ETA. Y efectivamente, con el paso de los años, así esa función se ve, a través de los datos se ve que se cumplimentó de manera muy eficaz. La vigilancia sobre las distintas estructuras etarras se intensifica. Agentes españoles graban con cámaras ocultas a miembros de ETA apenas a unos metros de distancia. Una presión que se cobra su precio. En esta cafetería de Capbretón, la banda armada asesina por primera vez en suelo francés. Los terroristas tirotean a los guardias civiles Trapero y Centeno. Pues el episodio es un episodio triste para nosotros, quizás el más triste que nunca hemos tenido. Podemos calificar de un cúmulo de casualidades que degeneró en una tragedia. Nosotros estamos acostumbrados a llevar la iniciativa con el terrorista, pero esta vez, por mala suerte, se invirtieron los términos y el terrorista llevó la iniciativa con respecto a nosotros. En 2008, una ETA cada vez más debilitada busca priorizar objetivos. El tren de alta velocidad y los militantes del Partido Socialista de Euskadi se colocan en su punto de mira. Cuando le dijeron que dejaba de ser concejal, él renunció desde ese momento. Al final pues estuvo unos meses más con los escoltas hasta agosto y luego pues él no temía por su vida, él decía que él estaba tranquilo. Incluso le llamaron de la Archaña para decirle pues que que pasaba la patrulla de la Archaña 2 veces al día y que si no se sentía seguro que
sí quería que pasara más, y mi padre les dijo que no, que por él como si no pasaban por ahí, porque no sentía miedo, no se sentía objetivo de ETA. En este sentido, pues yo sí que tengo que reconocer que sí que he vivido ante un tiempo pues una cierta sensación de casi que de culpabilidad, ¿no? Porque era consciente de que posicionamientos pues firmes y de defensa de lo que estábamos haciendo a favor de Euskadi, pues bueno, habían hecho mella en ETA y había decidido pues aumentar hasta el límite de asesinar la presión contra el tren de alta velocidad. Estos asesinatos, como la mayoría de los cometidos tras la ruptura del alto el fuego, llevan la firma de los legales, terroristas no fichados, capaces de llevar una vida aparentemente normal y desarrollar en paralelo una actividad criminal. Tras la ruptura de la tregua, el Zuba, la dirección de ETA, se convierte en el gran objetivo de las fuerzas de seguridad. En mayo de 2008 cae en Burdeos Francisco Javier López Peña, alias Thierry, la persona que ordenó volar la T4. Thierry yo creo que era el lunático que recordamos en las imágenes cuando fue detenido por nosotros por la Guardia Civil en Burdeos. Llevaba muchos años en ETA, 30 años podía llevar en ETA, nunca había llegado a estar en comandos activos, pero bueno, era quizás el que mejor conocía todo el entramado de ETA en Francia pues durante la época muy moderna. Cotegué, destino habitual de esquiadores que acuden al Pirineo francés. Rodeado por un bello paisaje, en sus calles es habitual ver a españoles que se acercan a disfrutar de los deportes de invierno. Una cámara oculta de la Guardia Civil graba a una pareja. Es Garicó Chaspiazu, alias Cherokee, el jefe militar de ETA. Le acompaña Leire Zurtuza, otra destacada etarra. Horas después, son arrestados. Guardo en mi teléfono móvil el SMS en donde la Guardia Civil me comunica que va a proceder a la detención de Cherokee. Lo guardo. Es verdad que era una operación muy larga que yo había seguido muy de cerca. Los intercambios entre la policía francesa y la Guardia Civil española han sido muy cercanos y muy completos. Es lo que efectivamente ha permitido avanzar rápidamente, detener a jefes importantes, de descubrir igualmente escondites importantes y de recuperar documentación que nos ha permitido comprender mejor el funcionamiento de la organización de ETA. Hasta 8 jefes de ETA pertenecientes a distintos aparatos de la organización serán detenidos en 2 años. En Euskadi, el socialista Patxi López toma el relevo de Ibarretxe al frente de la presidencia del gobierno vasco en mayo de 2009. El Ejecutivo Autonómico inicia una política de tolerancia cero contra la simbología etarra en las calles del País Vasco. El ejemplo más gráfico se produce con la retirada de fotos de presos de ETA en Mondragón, el conocido como Muro de la Vergüenza. El quitar esa simbología significa devolver libertad a toda la gente. Devolver todas las calles al pueblo. La calle no es para nadie, es para el pueblo en su conjunto. No es patrimonio de nadie. La simbología es muy importante. Todo lo simbólico, incluso pues, los recibimientos que se hacían o cuando fallecía algún militante, hay todo un simbolismo, un ritual ahí que para todo este mundo era muy importante. Por lo tanto, aunque parezca una cosa menor, realmente no la era. No lo era, ni mucho menos. El tratar de acabar con esto. En 2009, ETA asesina a 2 guardias civiles en Mallorca y un policía nacional en Vizcaya. Él tomaba sus medidas y lo que ocurre es que la bomba la que él explota está colocada, está ocultada en el coche. Es decir, aunque te agacharas a verla,
tendrías que introducirte dentro del coche, por debajo, los bajos, para poder verla, ¿no? Porque estaba oculta lo que es el artefacto, entonces era imposible por una mera observación exterior pues poder verla, ¿no? De hecho, el comando ya había tenido varios fallos con bombas Lapa y se aseguraron mucho de que esta pues explotara, ¿no? La debilidad militar de ETA es ya un hecho cuando su brazo político recibe la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que avala la ley de partidos. Les cierra la última puerta, la última esperanza que tenían de volver a la política sin romper con ETA. A partir de ese momento comprenden que España, el Estado español, está legitimado por las instituciones internacionales para mantener la proscripción de Batasuna. Entonces, ellos asumen que o cambian ellos o cambia ETA o no podrán volver a la acción política. Los líderes de Batasuna son detenidos tras una nueva operación policial, la cuarta contra la formación ilegalizada. Poco después, en este teatro de Alsasua, en Navarra, las distintas sensibilidades de la izquierda abertzale se unen para hacer pública su apuesta por las vías exclusivamente políticas. El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos. La base social respalda en asambleas la nueva estrategia política. Pero los planes de la banda terrorista caminan en otra dirección. El número 1 de ETA, Carreras Sarobe, alias Ata, ordena montar una fábrica de bombas en Portugal. El plan, una vez más, queda frustrado por la acción policial. Ata era un clon de Cherokee, había seguido sus pasos, se había criado con él, tenía la misma crueldad. Eran técnicamente, si se permite la expresión, terroristas difíciles de investigar, y cuando fue detenido Cherokee, él recogió todo lo que había en ETA y con él estaban las últimas esperanzas de reactivar algo que ya se veía que era algo moribundo. Francia es un campo minado para ETA. Los enfrentamientos de la policía francesa con terroristas se multiplican. En uno de ellos, un comando asesina por primera vez a un gendarme en las cercanías de París. Tras el asesinato del policía francés, Batasuna intensifica la vía de los mediadores internacionales para forzar a ETA a seguir su camino. Entra en escena un abogado sudafricano, experto en resolución de conflictos en Irlanda o Sudáfrica, Brian Currin. Él dará lectura a la declaración de Bruselas que pide a ETA un alto el fuego verificable internacionalmente. To that end, we appeal to ETA to support this commitment by declaring a permanent, fully verified ceasefire. Pasaron muchos años desde que me impliqué en el proceso hasta la Declaración de Bruselas. La Declaración de Bruselas vino en 2010, a principios de año, en marzo. Fue 6 años después. En este periodo mi implicación se fue volviendo cada vez más activa, viajando a menudo, y comencé a reunirme con los partidos. Una ETA cada vez más presionada, interna y externamente, anuncia por primera vez en su historia el fin de la extorsión, después de 3 décadas de chantaje, casi un centenar de secuestrados y 30 empresarios asesinados. Para un colectivo que había venido sufriendo durante muchos años y muchas veces en silencio y además desde la soledad, ¿no? de lo que es recibir una carta de chantaje y de extorsión de estas características, pues se abre un mundo de esperanza y de tranquilidad y poder respirar y poder dejar de mirar hacia atrás. Pero falta el golpe de gracia a la banda terrorista. Llegará con la detención de este hombre que viste pantalón corto. Es el destinado a perpetuar la espiral terrorista. Cae en Bayona Mikel Kabikovic, Carreras Sarobe, alias Ata. Que recuerdo una anécdota que ahora puedo contar. Acabábamos de dar la rueda de prensa donde explicamos la detención de Ata y me acompañaba el general
de información de la Guardia Civil, el jefe de información, que es un general fantástico, una de las personas más competentes que he conocido en mi vida. Y me acuerdo que cuando estábamos llegando a la puerta del despacho me volví y le dije: Pablo, creo que esta es la última rueda de prensa que hacemos de estas características, con un gran dirigente de ETA y tal. Y me dijo: tienes razón, ministro. Y efectivamente así fue. Descabezada militarmente y sin referentes de peso en su estructura clandestina, ETA, en un hecho sin precedentes, pone voz a 2 anuncios de calado en menos de 4 meses, de un cese de acciones armadas ofensivas. Euskadi eta Askatasunak, nazio eskapenerako Euskal Erakunde Sozialista iraultzaileak, a un alto el fuego. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general. Poco después llegará Sortu. Sus estatutos incluyen el rechazo a la violencia de ETA. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones. El Tribunal Supremo prohíbe su inscripción como partido político por considerarlo sucesor de Batasuna. La izquierda abertzale decide entonces coaligarse con partidos que siempre han condenado la violencia de ETA, como su antigua escisión Aralar, Eusko Alkartasuna o Alternativa. El primer objetivo, recuperar poder municipal en las elecciones forales y locales de mayo de 2011. De la mano de Bildu, obtiene el primer puesto en número de concejales en Euskadi y el bastón de mando de más de un centenar de ayuntamientos del País Vasco y Navarra, entre ellos San Sebastián. Y por primera vez, la izquierda abertzale alcanza el gobierno en la Diputación de Guipúzcoa, el máximo órgano de poder de la provincia. Los movimientos afectan también al guardián de la ortodoxia etarra, sus presos, que firman la Declaración de Guernica, un documento que habla de reconocimiento y reparación a las víctimas. Este palacio, antigua residencia de verano de Franco en San Sebastián, acoge la Conferencia Internacional de Paz de Aiete, con la presencia, entre otros, del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. Fuimos capaces de tener líderes internacionales, presidentes, primeros ministros. Era algo que está muy por encima de lo que yo imaginaba a principios de ese año. Fue para mí un momento de celebración, porque siempre creí firmemente que la conferencia tendría resultados positivos. 74 horas más tarde, ETA hace público el siguiente anuncio. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Había 2, 3, 5, 10 mañanas al año que te levantabas con la radio, conectamos con el País Vasco, parece que ha habido un atentado. Eso cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Parece, además siempre era eso, era esos primeros momentos terribles donde no sabías qué había pasado, ¿no? Ni siquiera en el Ministerio del Interior lo sabíamos, ¿eh? O sea que esas llamadas a las 5 de la mañana eran iguales, ¿no? Ha pasado algo en un cuartel en Álava, pero ¿qué ha pasado? No sabemos, una explosión, pero una explosión, eso se acabó. Ya está. En este escenario, desconocido en medio siglo de terrorismo, el Partido Popular gana las elecciones generales de noviembre. Hoy estamos aquí y podemos decir, tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado. Antigüedad Auzmendi Iñaki. Los comicios suponen también la vuelta de la izquierda abertzale a las Cortes Generales 15 años después. Cosecha el mejor resultado de su historia. De nuevo en coalición, esta vez con Amaiur, obtiene 7 diputados y 3 senadores. Señor Rajoy,
Aquí hay gente que estamos dando pasos continuamente insuficientes, pero que van hacia la suficiencia cuando otra gente ni da ningún paso y además tiene posiciones obstruccionistas. Eso es lo que también tenemos que superar. El paso que estamos esperando ahora todos los españoles es que ETA, que todavía existe, anuncie su disolución irreversible. Ese es el paso que hay que dar. Y el único paso que tiene que dar alguien que aspira a ser presidente del gobierno, como es mi caso, es cumplir la ley, las leyes, los reglamentos y los decretos. Yo a usted no le debo absolutamente nada. Desde el cese de la actividad terrorista, los gobiernos central y vasco han llevado a cabo una reducción paulatina del número de escoltas. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han continuado con la presión policial sobre ETA, deteniendo a sus miembros en España y Francia. Yo sé perfectamente, porque tenemos inteligencia, tenemos información, cuál es la situación de ETA en estos momentos, especialmente en el sur de Francia, lo sabemos perfectamente, ¿no? Y es verdad que en estos momentos pues, su capacidad operativa está diezmada y que tenemos la absoluta certeza de que la izquierda de Abertzale en estos momentos no le permite a ETA pues que aunque quisiera atentara, porque sabe que evidentemente desde un punto de vista político electoral a la izquierda de Abertzale le iría muy mal cara a las próximas elecciones vascas. Estamos en una situación quizás similar a otras treguas que hemos conocido. En una fase de transición con ciertas dudas de la conducta, que se sigue, pero al mismo tiempo hay una voluntad de sobrevivir en la clandestinidad. Y esta voluntad de sobrevivir en la clandestinidad marca una continuación de la lucha. Otro campo de actuación es la política penitenciaria. A día de hoy, las cárceles de España y Francia cuentan con cerca de 700 presos de la banda. Este colectivo ha visto cómo el Tribunal Constitucional avalaba la doctrina Parot, que alarga la estancia en prisión de los etarras con delitos más graves. Personas que, habiendo cometido terribles asesinatos en muchas ocasiones, no manifiestan el más mínimo arrepentimiento, esas personas pueden ser consideradas como personas que se han arrepentido y, en consecuencia, que quieren reinsertarse en la sociedad y, por tanto, los beneficios que la ley prevé para estos supuestos se les puede aplicar. En absoluto. La sociedad española no puede, evidentemente, ni el gobierno, por supuesto, puede aceptar eso. Ahora, es verdad que al lado de personas que actúan de esa manera tan lamentable y tan mezquina y miserable, hay personas que, transcurrido el tiempo, están arrepentidas. Bueno, para esas personas la ley prevé un camino, una senda de reinserción. La ley. Solo una treintena de presos se han separado de la línea oficial. Es lo que se conoce como vía Nanclares. Presos que han roto con ETA pidiendo perdón y reconociendo el daño causado a sus víctimas. El Gobierno central, a través de un nuevo programa, pretende que más reclusos se acojan a medidas de reinserción individual tras apartarse de la banda y rechazar la violencia. En los últimos 50 años, España ha dejado atrás una dictadura, superado una transición y consolidado una democracia. Un tiempo en el que ETA siempre ha estado presente como dramático recordatorio. Medio siglo después, la sociedad española comienza a saborear lo que es vivir libre de la amenaza terrorista, y lo hace tras despertar de una pesadilla que ha dejado una larga estela de dolor.